Bueno, es un punto contra el líder, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que darle valor. Llevamos buena dinámica, el equipo compite, que es una barbaridad, ¿no? Creo que al final juegue quien juegue, identifica muy bien todo lo que nosotros queremos, ¿no? Lo que hemos querido transmitir y bueno, súper orgulloso del equipo. Hemos hecho una primera parte muy buena, donde hemos generado alguna ocasión que otra. Hemos dado un larguero, la ocasión de Montalbán, alguna más que creo que ha sido de Gorriz. O sea, creo que hemos tenido nuestras ocasiones para adelantarnos en la primera parte. Hemos sido muy inteligentes en defensa, ya sea en la primera parte como en la segunda. Y bueno, es cierto que al final pues, bueno, es un líder que tiene mucho potencial y los últimos 10 minutos pues te intenta someter, pero en el cual nosotros no hemos sufrido para nada en bloque bajo. ¿Ves justo el empate? Veo justo el empate, yo creo que sí, pero sí es cierto que si alguno se hubiera tenido que llevar los 3 puntos, yo creo que en la primera parte hubiéramos merecido hacer algún gol. Badalona un auténtico equipazo, con un fondo de armario increíble, los cambios reestructurando esta segunda parte, poniendo más jugador de toque, si es que no lo eran ya los que han jugado de inicio, jugadores que fueron de titulares en campo de la Badalona cuando jugamos allí, hoy empezaban desde el banquillo, un equipo con mucho fondo de armario, con mucho potencial en todas las filas. Sí, bueno, al final van líder por méritos propios, ¿no? Es un equipo muy sólido que no comete prácticamente errores y que arriba pues tiene mucho potencial, ¿no? Y mucho gol. Claro, si te pones así, pues evidentemente es un puntazo lo que hemos conseguido, ¿no? Pero yo creo que el Formentera ha sabido leer mucho mejor que el Badalona el partido, el viento que ha condicionado mucho el partido una vez más aquí en casa y bueno, yo creo que si alguien se tenía que llevar los 3 puntos, pues éramos nosotros. El Formentera, no sé si coincides que el parte de éxito ha sido el bloque, que no se ha roto prácticamente en ningún momento, las líneas muy compactas y siendo muy serio en defensa. Yo creo que el equipo, como he dicho, es muy inteligente, ¿no? Y sabe cuándo tiene que ser contundente y cuándo tenemos que arriesgar y tener el balón, que también tenemos jugadores de mucha calidad para ello, ¿no? Como bien he dicho, yo creo que nosotros no hemos cometido prácticamente ningún error desde hace varias jornadas y eso conlleva pues que tengamos portería cero. El Badalona, primera parte, prácticamente no ha jugado prácticamente en campo del Formentera, pero que sí que es un equipo que si su adversario se desajusta, ves que con muy poca cosa tienen la calidad para desequilibrar un partido donde estaban sufriendo. Sí, es una categoría donde cualquier error tuyo pues lo aprovecha el contrario y yo creo que el Badalona es uno de esos equipos que aprovecha cualquier tipo de error del contrario y no solo los aprovecha sino que los provoca, ¿no? Por mi parte desearle toda la suerte del mundo y si consigue el ascenso pues genial, darle la enhorabuena. Bueno, Formentera, como dices tú, entre quien entre siempre rinde y plena confianza en todos los jugadores, pero como tenemos la enfermería, porque seguimos ahí con bastantes bajas. Bueno, tenemos de las Marinas a Bertino pues en fase de recuperación y bueno, Aguirre por desgracia lo hemos perdido durante el resto de lo que queda de temporada. Y bueno, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Al final tenemos un fondo de armario, tenemos juveniles y algunos jugadores del filial que también lo están haciendo muy bien y de hecho los 2 jugadores que estaban con el filial en dinámica con nosotros pues también están superando ahora sus lesiones, pero no me preocupa para nada el ir teniendo lesiones. Al final siempre, como he dicho muchas veces, hay mucho fondo de armario.